Te damos la bienvenida a tu podcast Realmente Sano. Salud integral a la mano, con un mensaje limpio, sencillo y alcanzable del camino a tu salud real. Porque sí o sí es posible. Tus anfitrionas. Doctora Raquelina Luna, con más de 30 años de experiencia en la medicina integrativa, médico de profesión, maestra por vocación, apasionada de enseñar sobre calidad de vida, prevención en salud y vida en la naturaleza. Patricia Núñez, mercadóloga de profesión y viajera por pasión, quien ha descubierto orgánicamente su misión de divulgación y ahora, además de viajar, se enfoca en un estilo de vida y salud. Y sí o sí, queremos transmitirte que estar en salud óptima es posible. Señores, bienvenidos a su nuevo episodio de Realmente Sano Podcast. Nosotras estamos realmente muy emocionadas de que usted de aquel lado esté escuchándonos, viéndonos nuevamente en el día de hoy. Hoy traemos un tema sumamente impactante que ya atrás del episodio, antes de empezar, ya yo estaba maquinando ahí mi otra cosita que sé que a muchos les va a interesar. Saludando a tía Raquel, ¿qué tal todo por ahí? ¿Cómo Hola, te va? muy bien, muy bien. Aquí también expectante de este tema, con una semana en la que realmente puedo probar que todo eso que te voy a hablar hoy funciona, porque hay semanas y hay semanas. Y esta fue una de esas un poquito más estresante, y gracias a todo eso que estamos hablando, pues puedo dar testimonio de que esas pautas que vamos a dar y esos mensajes que vamos a dar sobre el tema del estrés, que es el día de hoy, ese pilar tan importante que tiene tantos mitos, que es tan incomprendido, funciona el hacer algo por él, o sea, y da sus resultados. Excelente, pues ya ustedes escucharon ese tema, el estrés. Así que sin más preámbulos, vamos arriba con el tema de hoy. Gracias, tía Raquel. El estrés, yo sé que a muchos de nosotros nos suena esa palabra, el estrés, y que automáticamente escuchamos esa palabra, la relacionamos con algo negativo, con algo malo, de que hay ya algo está pasando fuera de lugar. Pero realmente, ¿qué es el estrés? ¿En qué nos beneficia? ¿Cómo podemos en verdad entender lo que es el estrés? Pues vamos a empezar un poquito por, como cuando estamos en la escuela, nos comienzan con las definiciones. Y bueno, hay muchas definiciones de estrés, y eso es parte de la evolución que la propia enfermedad, porque se considera una enfermedad, es la famosa enfermedad de la modernidad, es la verdadera pandemia que estamos todos viviendo. Si lo vemos desde el punto de vista ya del propio significado de la palabra stress, estrés, que viene de stress en inglés, con S al principio y doble S al final, es como si fuera algo que tú deformas. Cuando tú estresas algo, es como si fuera una presión, en el caso de un objeto, una presión mecánica que te va a deformar y que te causa tensión. Hay dos autores que para mí son los precursores de este trabajo ya en la vida moderna, que son Hans Selye y Walter Cannon, que definieron el estrés como una respuesta no específica del organismo hacia una sobreexigencia interna o externa. O sea, es la respuesta que tenemos. Walter Cannon, en cambio, decía que son mecanismos que se activan frente a una amenaza. Es como una expresión, la famosa fight or flight, de fuga o de escape o de agresividad. O sea, en definitiva, yo puedo decir que el estrés es un mecanismo natural, normal y bueno y positivo del cuerpo, porque te prepara y te permite dar una respuesta adecuada, ante algo que es inesperado. Entonces tú tienes que responder hacia un poco de presión porque tienes que terminar un trabajo, tienes que hacer una entrega. Tú tienes un poco de presión porque tienes
las madres, por ejemplo, tienen un bebé enfermo, pero tienen que trabajar y tienen que hacer esto, tienen que dar una respuesta, alguien se va a caer y de repente tú respondes, tú estás manejando, tú no puedes ir en estado zen, como, ay, todo relax, todo maravilloso, no, tú vas en un estado de atención con un poquito de estrés y esa pequeña presión te ayuda a tener unos reflejos para poder rápidamente dar una respuesta buena. Entonces pasó algo, estás en tu trabajo y llega una persona agresiva que tú tienes que aprender a manejar, un caso difícil, entonces que tú puedas dar una respuesta adecuada, eso también es importante. Entonces, el tener un mínimo de estrés en el día es algo positivo porque además de que te prepara, te permite dar esa respuesta adecuada. Aquí el asunto está en que hay lo que se llama un estrés agudo, que es el del momento, es, ok, tengo un dolor que me estresa, estoy pasando por un frío muy grande, me estresa, estoy pasando por un problema, me acaban de dar una noticia, pa, y me estresé, me cambió mi química corporal y ahí es que vamos para hablar y es lo que nos comprueba que no es un mito hablar del estrés. Hay muchas personas que dicen, el estrés no existe, eso no es nada, eso no es verdad, que eso me daña, eso no es nada que me puede a mí cambiar mi sistema. Sin embargo, ya los estudios van demasiado avanzados, se ha demostrado por tantas vías todo lo que produce y justamente eso de lo que te hablaba, de que hay una parte positiva, esa que te prepara, porque es lo que nosotros traemos ancestralmente, esa capacidad que tiene el ser humano desde la historia de poder salir corriendo ante una amenaza de se está quemando algo, viene un animal, viene no sé cuánto, y un evento y esa respuesta, digamos que de nuestro propio cerebro reptil, de reaccionar ante algo que está sucediendo. Entonces, hay diferentes tipos de estrés. Hay un estrés que es mental, un estrés que es emocional, un estrés que es físico. Entonces, podemos ir viendo de diferentes maneras. O sea, a veces queremos que el estrés solamente es porque tengo un problema, porque tengo una situación que no es resuelto, porque tengo un dolor del alma, porque tengo un conflicto personal, un conflicto laboral, un conflicto de cualquier índole o conmigo misma. A lo mejor el conflicto es conmigo, no me entiendo, o tengo dudas, o no he podido tomar una decisión, en fin, y eso me estresa. Entonces, eso ya es mental y puede llegar a ser emocional si involucra mis emociones, si entro en miedo, si entro en pánico, si me da rabia, si reacciono agresivamente, entonces ya envuelve una parte emocional también. Al final todo está conectado, no hay nada que sea puro una sola cosa, porque mi mente lleva a que yo viva emociones, mis emociones llevan a que yo produzca un estado mental. Si tú tienes una duda, un duelo o algo, y tú comienzas a pensar, a dar Darle vueltas. vuelta a Y todo entonces eso, sobrepensar. cambia el patrón de tus pensamientos. Tus pensamientos y tus patrones mentales de, mucha gente usa la palabra, bueno, patrones limitantes y no sé qué. Todo eso que está dentro de ti, que tiene que ver con miedo, que tiene que ver con todo eso, pero en el fondo, pero lo que tú puedes identificar primero es el patrón de pensamiento. Entonces, ese patrón de pensamiento te entra en un estado emocional. Entonces, estamos constantemente, pero ¿quién está en el medio de todo eso? El cuerpo. ¿Por qué? Porque no es del aire que viene, o sea, ahí es que está el desconocimiento. El estrés me causa insomnio, el estrés causa tensión muscular, el estrés cambia mi patrón de respiración, el estrés cambia mi patrón de ritmo cardíaco, mi ánimo, porque yo estoy hablando de lo que impacta mi cuerpo, porque ya el mismo ánimo lo sabemos, la parte emocional se mueve, pero ¿qué pasa en el cuerpo? El cuerpo cambia su química, sale inmediatamente el primer neurotransmisor que sale, la primera sustancia que se segrega es adrenalina y noradrenalina. Rápidamente, esa es en primera instancia. Ya un poquito más adelante sale el famoso cortisol, que mucha gente ya lo conoce, pero es un adrenalinazo, me viene a perseguir el perro y yo salgo corriendo, entonces se me sube y yo doy una respuesta. Entonces, ¿qué sucede? Todo eso es positivo porque todo eso es parte de lo que mi cuerpo está listo y preparado para hacer. ¿Qué sucede? Que muchas veces, y muchas veces no, la vida moderna nos ha entrado en un estado casi permanente de ese pico de reacción.
en teoría del estrés se ha visto como un evento pequeño o grande que ocurre en un momento, vamos a ponerlo grande, que ocurre en un momento determinado, tiene menos impacto a nivel del cuerpo que un evento pequeño que se repite muchas veces y que está a largo plazo y que dura 6 meses, un año y todo ahí. Y si todos los días eso está ahí, es como la piedrecita, como la gotita que está haciendo, dándole a la piedra y al final le hace el hoyo. Y es una gotita suave y ¿quién se va a imaginar que eso vaya a provocar un hueco? Entonces, eso sucede con el estrés. ¿Por qué? Porque esas segregaciones a largo plazo van a hacer que tu cuerpo cambie su capacidad de respuesta. Entonces, ahí es que viene que se puede convertir en cualquier otra enfermedad. Per se es una enfermedad cuando se cronifica y a partir de ahí comienza a crear y a disparar otras enfermedades. Porque, por ejemplo, hablando del cortisol, que es la famosa hormona del estrés, una de ellas, pero es la que se ha hecho más famosa, por ejemplo, ¿de dónde viene? Viene de las suprarrenales, esas glandulitas que están encima de los riñones. ¿Y qué es eso? Es un esteroide, es como una cortisona. Si tú te das un golpe o tú tienes una enfermedad inflamatoria, ¿qué te ponen? Una de las opciones que hay, cortisona. La cortisona es un antiinflamatorio natural. Entonces, cuando tu cuerpo se estresa, crea un estado inflamatorio y sale el cortisol como una respuesta positiva, como apagar ese fuego. O sea, tengo un fuego. Sí, que aquí yo vengo a ayudar. Ahí vengo a ayudarte, viene como una salida, como un antiinflamatorio. Pero ¿qué pasa? En largo plazo, y cuando ese cortisol ya se vuelve excesivo y está en horarios, porque hay momentos donde el cortisol de manera natural, si hablamos de ritmo circadiano, va a subir. Entonces, pero cuando tú tienes un pico de cortisol todo el tiempo y tú estás constantemente queriendo desinflamar ese evento, eso que ocurrió dentro de tu cuerpo, quiero hacer lo más simple posible, de usar lo menos técnica posible, pero que tú entiendas que estamos en un mecanismo de defensa. Pero llega un momento que ya no es un mecanismo de defensa y que esa capacidad que tiene el cortisol de actuar se inhibe. Entonces, ya comienza a tener un efecto que va a afectar tu sistema inmunológico, que va a afectar tu sistema neurológico, que va a afectar, hablamos en el episodio anterior, por ejemplo, del sueño, entonces va a afectar tu sueño y se van disparando y una cosa trae la otra, o sea, por un lado una me influye en una cosa y la otra me influye y cuando vengo a ver, yo desarrollo, si yo tengo una predisposición, por ejemplo, bueno, a cualquier enfermedad, yo puedo detonar esa enfermedad solamente por un periodo de estrés muy grande. Entonces viene una persona, por ejemplo, a la consulta y me dice, no, yo tengo el azúcar y el médico me dijo que es emocional. ¿Y eso quiere decir que yo no la voy a tratar? Sí, es emocional, es de estrés que viene. El estrés me sube el cortisol y el cortisol a la vez cambia mi metabolismo y mi manera de actuar bajo, de metabolizar el azúcar. Muchas personas que han recibido un shot de cortisona, por ejemplo, de cualquier esteroide, y son personas borderline, o sea, que están ahí en un azúcar que no está muy, muy controlada, se le puede desarrollar, de eso tengo varios ejemplos cercanos a mí, se le puede desarrollar una diabetes directamente o una prediabetes solamente porque se disparó, pero no fue que se la causó, es que ya esa persona venía y esto ya venía con un dispara, patrón. porque esta sustancia te cambia el metabolismo. Entonces muchas personas bajo estrés por eso o empeoran su condición o detonan una condición. Por ejemplo, es más difícil que tú puedas bajar de peso en un estado de estrés, igual que hay otras personas que al contrario se pueden consumir porque hay diferencias metabólicas y hay diferencias como el organismo puede recibir esos cambios hormonales. Entonces, lo más importante aquí es decir que una persona que esté sometida a un estrés largo, no importa que sea físico, emocional o mental, va a cambiar su química. Y en esos cambios corporales, yo quiero decir que, por ejemplo, yo comencé hablando de mucho frío, hay momentos y hay eventos en tu vida que te causan un estrés físico y que a la larga también eso te va a traer un cambio. Si tú estás incómoda y estás en una mala posición, una mala postura, es estresante. Hacer ejercicio físico por encima de tu capacidad es estresante para tu cuerpo. Comer una comida que tu cuerpo no puede identificar y no puede asimilar y no puede digerir porque está muy cargada y muy procesada es estresante para tu cuerpo, porque está muy cargada
también de químicos que tu cuerpo no puede procesar bien y lo estresas. Entonces, el estrés físico puede venir de muchas maneras, tanto de un disconfort, de una alta temperatura, de una muy baja temperatura, de cosas que tú no puedes manejar. Imagínate tú con el calor que está haciendo, que tú no tengas un aire acondicionado, ni un abaniquito, ni tengas nada como para ayudarte a tú mitigarlo. Pesado al 1000 por aquí arriba. Es estresante, ¿te das cuenta? Sí. Pero también es estresante la comida que te puedes comer, es estresante la carga que puedas tener, así mismo como una carga emocional que tú puedas estar llevando. O sea que hay por tantas vías que podemos ver el estrés, que no es solamente el yo no estoy preocupado, o a mí no me pasa nada, o yo lo puedo manejar, porque hay mucha gente, hay dos extremos. Está la persona que viene, yo no tengo estrés, yo estoy muy bien. Todo el mundo tiene estrés. Todo el mundo, porque todo el mundo tiene capacidad de adaptación. Que Sí. algunas personas, pero también hay personas que aunque no sea solamente la parte positiva digamos, del mecanismo de defensa, sencillamente se acostumbran a un estilo de vida de que se levantan temprano corriendo, llevan a los muchachos rápidamente para el trabajo, se El traen la estrés, comida, la rutina, no el se puede, trote. exactamente, no Y se te puede dicen, ay, es que eso es así. Yo no puedo hacer nada para cambiarlo. Ya eso exacto. me viene, eso viene conmigo de la sangre. Sí. O que sencillamente se adaptan y dicen, ok, yo lo puedo cambiar, pero ese es mi estilo y eso es lo que puedo en este momento. Y hay personas que honestamente es lo que tienen en el plato. O sea, hay personas que están bajo una necesidad porque están cuidando personas enfermas, porque a la vez tienen que trabajar y ganarse la vida, porque no tienen la cantidad de sueño que necesitan, eso los estresa. Entonces hay periodos en la vida donde hay un estrés que es difícil, honestamente, de manejar, pero la mayoría de los casos de estrés se pueden balancear y se pueden buscar recursos para poderlos moderar. Pero el punto aquí que yo quería resaltar es básicamente esa persona que no identifica que está bajo un estrés, pero no para. Entonces dice, ay, es que yo estoy acostumbrado, a mí no me estresa, porque identifican como si el estrés solamente fuera mental. Porque no se inquieten, porque ya se adaptaron a un estilo de vida, no quiere decir que ese estrés no se está dando y que y que no se le está causando un cambio en el cuerpo, porque su adrenalina como quiera se mueve, porque su cortisol como quiera se está segregando y hay efectos en el cuerpo, aunque yo me haya acostumbrado a estar todos los días así. Al contrario, peor, porque no me doy cuenta que mi cuerpo, o sea, es mejor darse cuenta para poder hacer algo. Entonces, ese adaptado que es lo mismo que pasa en el cuerpo. El cuerpo tiene un periodo agudo donde hay una curva, hay una meseta, que es lo que se llama el periodo de adaptación, donde tú piensas que tú no tienes el estrés, tú no sientes, tú no tienes el dolor. Por ejemplo, vamos a hablar de un músculo estresado. Tú hiciste ejercicio y hiciste más de la cuenta, o tú estás muy tensa por mucho tiempo, tú dices, ay, tengo un dolor aquí. Y te Siento yo que palpas, me duele eso. para poner un ejemplo, y te palpas y sí te duele. Sí, Pero llega un momento que como todos los días lo mismo, lo mismo, lo mismo, ese músculo se adaptó. El músculo se adaptó, pero está así, como un nudo, rígido. rígido y duro, y puedes tener hasta pequeñas cristalizaciones y tú no las sientes. Entonces tú dices, no estoy estresado, y tú vas donde mí o vas donde alguien que sabe dónde buscar esos puntos de tensión, y cuando yo te manipulo y yo encuentro un Uno sabe. azote, por decirlo así, un músculo que no se Una puede piedra ahí. piedra, un músculo que no se puede disecar con una manipulación, que está todo compacto, la cadena muscular, y tú dices, mira, no te duele y eso es peor. Este lado está peor que el otro que te duele. Wow. Si te duele, por lo menos tiene el mecanismo que me está alertando y ya lo perdió, porque se adaptó tanto, se acomodó tanto. Entonces, de ahí, en un estrés, así mismo pasa con el estrés en sentido general, de ese estrés sostenido, entonces después viene un periodo de deterioro, un periodo de agotamiento, cuando ya el cuerpo no da para más. Entonces, en esa fase, en ese caminito hacia ese periodo de agotamiento, hay muchos síntomas, desde taquicardia, dolor de cabeza, acidez, hay personas que en el estómago desarrollan gastritis, La trastornos de inflamación inflamación. abdominal también va ligada con eso. Claro, inflamación, porque tu flora intestinal te cambia, porque tu microbiota cambia bajo un ambiente de estrés y de tensión, y se aumenta tu intestino permeable, y se aumenta la dificultad para tu poder hacer una buena digestión, y se Muy afecta, conectado.
todo está conectado, o sea, todos tus órganos, Todo porque el conectado. sistema nervioso lo conecta todo. Lo conecta todo, todo Realmente, está sí, conectado por un comando central que se llama sistema sí, nervioso y ese sistema nervioso va a cada parte y se va conectando, tú no te das cuenta, pero va dando esas ¿qué señales. sucede? Que donde esté más débil va a sufrir probablemente un poco más, pero eventualmente te está afectando Sí, todo el mundo. Entonces hay personas que de un estrés muy grande, pues le viene un infarto, pero no es lo único, wow. no es lo único. Entonces, ese estado que tú vas creando inflamatorio invisible te va a predisponer para cualquier otra cosa. Entonces, ahí Ujú. está la importancia del estrés como pilar y darnos cuenta que hay una diferencia entre las diferentes vías. Sí es verdad que los expertos en estrés han llegado a un consenso de los eventos que más te pueden causar estrés en tu vida, como por ejemplo una mudanza, cuando tú te mudas de un lugar a otro, o sea, que tú cambias de país, por ejemplo, que vas a algo incierto, cuando los divorcios, las muertes de una persona cercana, por ejemplo, de la pareja o de un padre o de una madre o de un Un hijo, ser querido, sí. peor, la crisis económica, la pérdida material, ahora que recientemente hubo un fuego grande en una ciudad de República Dominicana, o sea, la pérdida de su propio hogar, pero de los vecinos, de amigos, de un familiar, Sí, esa todo eso. incertidumbre creada alrededor Porque, de un evento natural también, un ciclón, y todo eso te va a causar estrés. Entonces, hay una clasificación, pero el estrés, lo más importante es que es tu estrés. Y hay un estrés que es tuyo y ese es el más importante, el que tú puedes identificar, no importa que el del otro sea más grande, más chiquito, ese estrés que tú identificas en ti y ese mecanismo que tú tienes, que hay personas más sensibles que otras, más aprensivas que otras y que le dan más entrada y más cabida y que se inquietan más fácil, y que vamos con el tiempo aprendiendo a ser menos vulnerables a los cambios de afuera, pero a la vez somos humanos y hay cosas que nos van a sobrecoger y que obviamente nos van a mover emocionalmente. Entonces el punto es identificar cuál es el tuyo, cuál es el que más incide, cuál es el que se mantiene contigo por más tiempo. En el episodio anterior yo hablaba del sueño y cómo en un momento determinado la parte hormonal causó un estrés importante en mi cuerpo y también me alteró el sueño. Entonces, ese es un estrés que yo identifiqué y que he ido trabajando y que he ido superando. Hay momentos en la vida de todo ser humano, yo lo he tenido también, donde tengo áreas que no están bien y situaciones o laborales o familiares o económicas o incluso físicas, alguna enfermedad, una enfermedad estresa al cuerpo, porque yo en un momento, en un episodio anterior, te hablaba de ver el cuerpo como si fuera una empresa. O sea, hay un momento sí, donde uno de los así mismo, departamentos de sí. esa empresa, o sea, uno de los órganos está estresado. Entonces, ese estrés que tiene ese órgano, por ejemplo, en mi caso yo tuve un cáncer, el cuerpo entero estaba bajo estrés, porque estaba todo Estresado, sí, al sí. servicio de reparar eso que está sucediendo. Imagínate una persona que en mi caso, gracias a Dios, no fue necesario, pero una persona o que tiene un medicamento, hay medicamentos que te estresan, una quimioterapia, tú la necesitas, pero tú sabes que tu cuerpo está bajo un Estar bombardeo que después estresado. va a tener que ayudar para poderlo sacar de ese estado. Entonces, eso también estresa a un cuerpo. Entonces, hay que salir del mito de que estrés nada más es una condición que te saca a ti el pensamiento y que te carga. Sí, hay cosas que tú te adaptas y hay cosas que vienen por otra vía y también lo más importante para mí es ese estrés orgánico que muchas personas no están conscientes de que lo pueden tener. Bien, mira que tú mencionaste de que hay que tomar en cuenta, bueno, bien identificar el tipo de estrés y de dónde proviene, entender que, pues yo digo que prácticamente todo el mundo durante el día tiene eso, está estresado a cierto nivel, pero si yo, por ejemplo, ya yo he identificado mi estrés o los factores que me están detonando ese estrés a un nivel prolongado y ya, vamos a decir, se sale de mi mano, vamos a decir, hacer un cambio. Entiendo que yo lo que debo de acudir también a un profesional que me pueda ayudar en eso.
y que me pudiera también dar un seguimiento y todo lo demás. Claro, O claro cómo que sería entonces ya una vez yo lo identifiqué, qué yo hago si yo no puedo sola o si con el profesional, pero eso sigue. ¿Cómo yo me guío? sí, bueno, lo primero es comenzar a buscar tú primero cuáles serían las soluciones, que no hemos todavía hablado de ellas, de cuáles soluciones yo tengo a mi mano que yo pudiese ayudarme. Y la primera yo te la acabas de decir, que es identificar qué es lo que me está pasando a mí, darme cuenta, estar pendiente de mí, qué cambia en mi cuerpo. Por ejemplo, hacer este podcast puede representar estrés para ambas o para ti o para mí. Por lo general, ese pequeño inicio, antes de que yo comience algo, siempre, como cuando voy a dar una conferencia, Viene hay ese piquito. un piquito de estrés Sí, pequeño antes de empezar, es normal, porque es esa atención que tú tienes que tener para que todo esté bien y todo esté en orden. Una vez empezó, pues necesitamos estar relajados. Si no estás relajado, tienes que revisarte. Entonces, el mindfulness a mí me enseñó mucho a tener conciencia plena y estar consciente hasta cuando yo estoy hablando. Yo tengo que estar consciente ahora mismo hasta de cómo yo estoy respirando. Que yo estoy sí. contigo, pero yo estoy conmigo a la vez. Yo me Ujú. doy cuenta de mi postura, porque una mala postura también me estresa. Y si yo tengo una hora o media hora para hablar y yo estoy así, o yo estoy de lado, o yo estoy incómoda, o sea, a propósito, déjame enderezarme un poquito Y que aquí. deja ponerme derecha. Y O ya mi cuerpo se cansó de una postura, yo lo puedo mover, porque recuérdate que el ser humano es de movimiento, no es de estar tanto tiempo sí, sentado. Entonces, que yo puedo escuchar el cuerpo, que yo te pueda decir, discúlpame, mi cuerpo me está diciendo tengo un poco de sed, ¿por qué no tomarme un poquito de agua? ujú, Entonces, es escuchar cuál es necesario. mi necesidad. Y para eso es lo que se llama autoatención. Eso es como si fuera un monitor interno, que yo me pongo como si yo fuera externa a mí, yo me estoy observando. Eso se llama el observador interno, mi testigo. Hay muchas maneras de llamarlo. Ese que está pendiente de incluso de mis reacciones. Incluso si nos vamos a la parte de emocional, cuántos berrinches, cuántas respuestas inadecuadas, cuántas respuestas ofensivas o crisis de rabia o de enojo o de malestar vienen de del pasado y de yo estar lastimada y de yo no haber superado mis heridas emocionales de la infancia, por ejemplo. Sí, uno viene ahí con esa mochila en los hombros Una y eso es mochila. así, un estrés cargado todo el tiempo, llevando el peso mío y el peso de otra gente. Exactamente. Entonces tú identificas, ven acá, cada vez que yo me pongo en tal situación, a mí me irrita y esto me hace detonar y dar una mala respuesta. ¿Qué pasa conmigo con esto? Entonces, esa es una manera, eso es autoobservación. Cuando algo se repite y se repite y se repite, es tu responsabilidad entonces buscar, entonces ahí se vale buscar ayuda. Si yo no pude, a veces solamente identificándolo, ya yo tengo la mitad del cuento trabajado y muchas veces lo puedo Sí, incluso mejorar mucho porque me di cuenta de dónde es que viene, pero a veces no sé de dónde viene, entonces ahí se justifica buscar ayuda. Lo mismo que pasa si encontré que es un estrés del cuerpo, pero yo voy a hacer todo lo posible primero. Entonces, hay muchas técnicas para ese estrés cotidiano, para esa tensión, pero no se reduce todo a que si yo respiro, medito y hago, ya yo estoy sin estrés. No, porque está ese que te hablaba, ese estrés emocional que tiene que ver con temas no resueltos, con un duelo no hecho, con un cierre que correcto. no he hecho de una relación, no he cerrado ese capítulo. Hay muchos capítulos abiertos que dejamos. Salí de un lugar y no me fui bien de ese lugar, no lo hice adecuadamente, no cerré el ciclo con elegancia y con honestidad y adultamente, se me va a quedar esa espinita. Entonces, Sí, los señor. ciclos hay que cerrarlos. Las relaciones de todo tipo se cierran, las relaciones laborales, las relaciones familiares, las relaciones de pareja, todo se cierra. Cuando tú revisas todo tu pasado y tú revisas cómo tú actúas, todo eso es Yo parte de tengo un orden. estresar y tú no te estás dando cuenta que te está estresando. Sí, Te da es verdad. miedo a atreverte a hacer un cambio porque fracasé en tal trabajo o en tal emprendimiento, en Pero, tal y se queda esa emprendimiento, espinita ahí. el siguiente viene. Entonces, tiene muchas vertientes el estrés porque se mete en muchos terrenos y la idea es identificar cuál es mi terreno, cuál es el área que yo tengo que identificar, qué es lo que me está robando la tranquilidad y el libre fluir de mi cuerpo. Entonces, yo voy a buscar la ayuda en consonancia con eso. Porque puede ser también, por ejemplo, un estrés
porque sencillamente yo no sé manejar mi tiempo. Tan simple como eso. ¿Y por qué no manejo el tiempo? Porque a lo mejor me acostumbré a ser impuntual, porque me acostumbré a sobrecargarme de la cuenta, porque no sé parar. Entonces yo voy a identificar de dónde viene eso para yo poderlo hacer. No es tan Y tajante manejarse y de tan cada lineal cosa. como ya, yo aprende a manejar búscate una agenda. Y tomo me compro una agenda nueva ya. Después con esta agenda yo voy a tener todo organizado. Otra Puede herramienta, ser. pero no hay nada. Exacto. Puede ser que eso me ayude, pero cuando yo veo que eso no me ayudó, entonces tengo que buscar de dónde viene eso. Entonces la ayuda va a venir después que ya yo he hecho mis cambios. Yo siempre recomiendo primero comenzar con eso de mindfulness. Quiere decir, mindfulness no es una cosa estratosférica, es algo de estar presente contigo, de estar en observación, y Sí. no hay nada que te dé mejor capacidad de observarte que la respiración, que tú te puedas concentrar en la respiración, y la respiración te lleva al presente, te lleva al aquí ahora. Si hay un tiempo hermoso para mí es este, porque es el que existe. Yo estoy aquí contigo, ya no hiciste nada más, yo no El sé qué va a pasar ahorita, presente. cuando salga, o si voy a salir o no voy a salir. ¿Por qué? Porque es el momento presente. O sea, cuando me puedo conectar con ese momento presente, entonces ya yo estoy en autoobservación. Entonces, lo primero sería eso, observar. Eso es lo que me va a llevar a una capacidad de identificación y de revisión. Acuérdate que el primer paso del sistema real es revisar. Me va a ayudar a revisar mi historia, a saber cómo yo pienso, cómo hago, cómo funciona mi mente, cómo mi mente me juega pesado y me lleva por ahí y no para, o cómo Ujú. mis emociones son. O sea, va a identificar en mí cuál es el detonante y qué es lo que me está pasando en este momento. Entonces, Sí. después que yo tengo eso, yo tengo prácticas que me pueden ayudar, como la meditación. La meditación no es, mucha gente dice que eso es religioso, que eso no sé qué. No, una técnica milenaria que es posible que haya sido ligada porque Sí. algunas religiones la han utilizado, pero no es religiosa, es una práctica que cualquier persona de cualquier credo y de cualquier manera de manifestar su espiritualidad la puede utilizar, porque es una herramienta Puedo sencillamente aplicar. de conexión Sí. interior y de estar, es como una frase que a mí me encanta, es como hacer silencio para escuchar la voz de Dios en vez de hablar con Dios. En vez de hablar y que yo esté en mi cacareo, yo hago silencio y escucho la voz, mi verdad interior y Sí. lo que está dentro de mí. Entonces, esa parte es el poder aprender a hacer eso, y poderlo hacer como una práctica, no de un día, porque un día nada funciona. Eso es como hacerlo parte de mí, que yo tenga 5 Correcto. minutos, 10 minutos, 20 minutos todos los días, comenzar mi día con una meditación, con un espacio de silencio, escuchar una música que me encante, eso que hablamos. Pintar, hacer, yo lo ubico también como hacer otras cositas como que me ayudan y me desconectan de lo rutinario Exacto, para, exactamente. para, para también como verlo de otro punto de vista. Hablaste de ejercicio, que hay ejercicios que nos estresan. En mi caso, yo lo que hago es alternar los ejercicios, que sí, hay veces que hacer pesas me estresa, porque es muy pesado o dependiendo la fase que yo esté, si estoy en la etapa premenstrual o durante, qué tipos de ejercicio hacer. Entiendo que más en las mujeres se funciona bien diferente, por lo mismo que tú decías al principio, que cada quien tiene unos niveles en su cuerpo diferentes. Hacer yoga o pilates o simplemente dar una caminata tranquila, nada sobrecargado, conectar con la naturaleza, todas esas cositas que te traigan como una atención más, y aquí venimos con lo del mindfulness, que sea una atención más directa, tú sientes cómo te corre en la vibración la sangre por tu cuerpo, cómo tu respiración puede llenar tus pulmones, y de esa manera tú ir integrando, luego de que tú revisas y todo eso, claro, si te apoyas en un profesional, en este caso yo que aprendo de Tierra que de otras personas, en redes sociales. Todo luego de apoyarte, también ver realmente lo que te está funcionando y qué es lo que a ti también con lo que te gusta. En mi caso, a mí me gusta pintar, me gusta cuidarme mi rostro, mi cabello, mis uñas o ver la naturaleza. Bueno, pues tú aplicas como que cada cosa que tú sabes que es a tu gusto. Claro, y aparte de eso que tú estás diciendo, pues encontrar tu propio ritmo, de que tú puedas hacer pequeñas cosas sin saturarte, porque a veces dice que no, Correcto. no. Mira, hay momentos donde ni siquiera ese espacio de disipar puede existir porque estás en capilla ardiente. O sea, hay momentos en tu vida Ujú.
que tú tienes que estar en atención permanente porque estás en una situación verdaderamente que lo amerita. Pero eso no es siempre. Correcto. Eso no es Ujú. siempre. Entonces, en tu vida diaria tiene que haber un espacio. Y si no, no vale la pena porque ¿para qué trabajas tanto? Sí, Que no puedes dejar el trabajo. como que cuando tú te vas a dar tiempo para ti, para ser un ser Especialmente las humano. personas que somos o dueñas de nuestros propios espacios de trabajo, que somos, que estamos trabajando de manera independiente, somos lo que más difícil nos da porque somos lo que tenemos que hacer que las cosas funcionen. El que trabaja como es generalmente, no quiero decir que todo lo que es empleado se desconecta y que no tiene nada que ver, no, 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 porque también se estresa el personal en sentido general, pero la tendencia de ese emprendedor, de esa persona que es responsable de algo, y que además si su mente es excesivamente creativa se va a seguir inventando una cosa y cuando viene a ver le cuesta mucho parar. Pero eso siempre, vamos a suponer que si ya estamos en la etapa donde pasó el fuego, ya pasó el evento, entonces no creemos otro y hagamos conciencia y encontremos ese espacio para nosotros. Yo, por ejemplo, en esta etapa de mi vida estoy haciendo ejercicios en gimnasio 3 días a la semana, en la que yo voy a mis pesas, estoy ahora en una etapa en la que quiero desarrollar más mis músculos, en la que valoro más esa masa muscular y esa masa ósea. Claro, tengo que valorarla porque ese es el tesoro Ujú. que me va a garantizar en el futuro más salud todavía. Entonces estoy cuidando Correcto. y en los otros días voy al parque, camino suave, hago estiramientos, otro día hago una sesión de yoga yo misma, hago algún ejercicio, a veces un poquito de resistencia, pero más suave, aprovecho y me quito los zapatos, me quedo en la grama, tomo el sol, hago 3 cosas a la vez. Eso que hemos hablado y es una de las herramientas de manejo de estrés también, que es el grounding, que es el pisar grama, tierra, arena, Sí. algo natural. Y si a la misma vez hay un poco de sol y si a la misma vez estoy haciendo un poco de ejercicio, pues ya yo estoy haciendo 3 cosas a la misma vez y a la vez me estoy relajando. Ahí mismo hago una meditación, puedo hacer una meditación en movimiento, una meditación en quietud. El asunto es tener ese espacio de inicio del día que me enriquezca y que me prepare para el resto. Si puedo, en la mitad del día también cojo mi break, si puedo, si no, pero siempre antes de acostarme, antes de dormir, es como soltar el día, hacer una retrospección, hacer una respiración antes de dormir para inducir el sueño, como hacer un cambio de la actividad a la no actividad consciente que me ayude a desestresarme. Porque muchas personas se acuestan, el cansancio la agota, lo duerme por cansancio, porque ya no puede más, pero están tan contraídos que cuando se levantan están agotados, Sí. están con más dolor, con más molestia. Duermo mucho y me siento cansado todavía. Yo de Exacto. verdad soy una que todavía lidio con alguna de esas cosas. Hay veces que sí, que puedo regular el estrés, pero el duermo mis 8 horas o me alimento bien o hago mi práctica de ejercicio, pero aún así el estrés no lo puedo controlar y amanezco igual de cansada, irritada, todo eso. Y tiene que ver por eso mismo, porque a veces también llega ese punto donde también uno sabe cómo identificarlo, pero uno vuelve y se desconecta de uno mismo y tiene que volver al proceso de centrarse. Claro, entonces eso que te está pasando a ti normalmente le pasaba a una persona ya después de los 50, 55, 60 años. Imagínate que tú comenzaste ahora con esos cambios, tienes que tener ojo porque a largo plazo tú puedes desarrollar más, puedes tener más predisposiciones. O sea, ahora mismo también es una ventaja que Correcto. estás aprendiendo algo muy joven y puedes Sí. comenzar a balancearte desde ya, por lo tanto es muy, muy bueno que las personas jóvenes que están aquí, que a veces dicen, no, yo no me estreso tampoco, pues se identifican contigo y sí, efectivamente hay cambios ya que se están viendo y que pueden mejorarse. Y tú hablaste del Ujú. sueño, el sueño es una manera también de regular el estrés, pero también cuando está alterado te puede producir estrés. O sea, hay muchas, Sí. muchas medidas que necesitamos tomar para manejar ese amigo, porque el estrés es un amigo, que a veces se convierte en nocivo en nosotros porque nosotros no pudimos manejarlo a tiempo y porque no tuvimos la capacidad de poder alterar, de poder cambiar el curso de eso que estaba sucediendo a través de hacer cosas también que, como por ejemplo el baile, la danza, buscarte un hobby, buscarte algo que te divierta, la diversión, el reírte, es una terapia, Sí reír. lo es. Hay un día que yo, por ejemplo,
mi esposo y yo tenemos gustos diferentes para las películas. Pero hay un día que yo digo, mira, yo estoy light hoy. Tenemos que encontrar una que nos haga reír, que no sea tan... Entonces, él como es muy picky, muy selectivo, con sus Okay. películas, como todo director de actuación y que él lo ve todo, entonces muy exigente. Entonces, yo, mira, yo no estoy para películas demasiado... Yo necesito ¿Qué algo cosa? relajado, pero tampoco quiero que sea estúpido ni bobo, ni me gustan las películas. Entonces ya Claro. es buscar algo que uno necesita como algo para reírse, para relajarse, para estar. Es aprender a cuándo me tengo que desconectar, qué es lo que el cuerpo me está pidiendo, qué puedo hacer, saber que si estoy en periodo de agotamiento, mira, el otro día he estado viendo en estos días pacientes que están ya drenados, agotados porque han pasado. Tenía una persona en mi consulta que pasó por el duelo de su papá, primero por ver la enfermedad de deterioro de su papá. Un papá que estaba activo, que de repente comienza a declinar y pasar un par de años viendo ese deterioro y atendiéndolo y cambiando sus propias rutinas, de repente tiene un cambio laboral importante en el que para el que lo vive como una pérdida de lo que tenía en el otro momento, un desestabilizado con sus horarios, fallece su papá y como a los 9 días de la muerte de papá es que él va a mi consulta, pero él estaba en un estado de agotamiento y de Sí, cambio el a nivel de extremo. su sistema nervioso. Él es una persona que tengo que también ayudarlo con un poquito de medicación para poderle manejar un poco el sueño. Él no era también lo mismo, o sea, convencerlo de que la droga no te va a pasar nada, no te preocupes, que te vamos a quitar ese medicamento, que no sé qué, y todo eso, hacer pequeños cambios muy despacio, porque tampoco podemos hacer todos los cambios juntos para que no nos abrumemos, pero también darnos cuenta de que en ese momento, por ejemplo, uno de los puntos de él, y ahí quiero hablar, uno de los puntos que él le desestresa es el ejercicio físico. Entonces, él nunca dejó de hacer ejercicio. Sin embargo, en el momento que él va donde mí, él está tan y tan drenado que yo, o sea, lo tuve que convencer, no quería, de que bajara el tipo de y la Intensidad de ejercicio. porque estaba tan y tan agotado que seguirse estresando con esa demanda. Y cuando tú tienes una demanda, también tú tienes que saber que tienes que comer suficiente, que tienes que tener los nutrientes adecuados y tu intestino no te está absorbiendo tampoco los nutrientes porque está estresado también. Entonces, Sí, está enfocado en otra tu cosa, sistema está mejor. en alarma, tú tienes que ser muy gentil en la manera en que tú lo tratas y que tú vuelves a la normalidad y en las medidas que tú tomas que no te vayan a estresar más. Dice, no, Sí. no, porque el ejercicio es antiestresante. Tú te vas, si montas bicicleta, tú corres no sé cuántos kilómetros, si tú corres, te vas y te entras en un maratón, medio maratón, cuando tu cuerpo no está listo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Que como ese cortisol ya está también en un periodo Disparado. que no está disparado y ya tu cuerpo no lo recibe de la misma manera, en vez de hacer, te va a alterar tu sistema inmunológico y ahí comienzan a desarrollarse enfermedades autoinmunes. Enfermedades. Ahí vienen Sí. muchas enfermedades autoinmunes, muchos Hashimoto, que anda por ahí, la tiroides reaccionando contra ella misma, ya no se reconoce, muchas enfermedades del colágeno, se disparan y ya tu cuerpo llega a un punto que se drena. Entonces, Wow. hay que ser muy gentil en cómo tú vas a manejar, cómo poquito a poco, con pequeños cambios, tú vas llevando ese cuerpo. Ya esa persona que te dije, ya la he visto 3 veces en consulta. Me encanta porque una persona muy disciplinada y ha ido haciendo y se ha dejado guiar y ya es otra cosa. Te he visto el cambio. Otra cosa, está durmiendo mucho mejor, está siendo más efectivo en su trabajo, se siente más tranquilo, más relajado, ya no le dan taquicardias como le daban al principio. Tiene ya un cambio, digamos que en un buen por ciento, pero ha sido despacito. También con alguna suplementación, porque igual que te dije en el tema del sueño, por ejemplo, los adaptógenos son excelentes para trabajar el estrés. En el estrés tú consumes más de todo, entonces tienes que ver cuáles son tus carencias. Tú consumes mucha vitamina C, tú consumes mucho complejo B, tú consumes mucho magnesio. O sea, hay muchos nutrientes que tú los consumes más. Entonces tú necesitas, si tú te suplementas, quizá hay que suplementarte un poquito más. Si no te suplementas, probablemente tienes que comenzar a suplementarte, hay que comenzar a ver, mirar cuáles de los otros que te pueden mejorar dopamina, que te pueden mejorar otros neurotransmisores tú necesitas. Entonces, ver, incluso a veces se justifica sueroterapias para poder darle un shot
de nutrición a tu cuerpo para que tu cuerpo pueda responder y tú puedas hacer los otros cambios. O sea, hay que ver ya cuando una persona está en una etapa de agotamiento y crisis importante, pues ya necesita un manejo profesional para poder llevar ese cuerpo a un mejor destino. A veces multidisciplinario, tenemos que ser varios que intervenimos entre el psicólogo, Sí. el psiquiatra, el terapeuta, la persona que lleva la parte de la salud física. Por ejemplo, en medicina integrativa, nosotros que vemos el cuerpo completo, pues yo generalmente soy la que veo la big picture, la que ve la imagen Panorama. completa, el panorama. Entonces voy mandando a los diferentes sitios y voy monitoreando y que la persona se sienta que hay alguien que lo puede acompañar en el todo. Entonces, eso nos ha dado muchos resultados, el trabajar con estrés. Para mí es un tema fascinante, me puedo pasar horas y horas. De hecho, me descubrí estresada, me declaré una persona muy estresada cuando comencé a hacer talleres de manejo de estrés y de relajación, que justamente fueron los primeros talleres que yo comencé a dar en el 1995. Yo comencé a dar talleres, además de hacer la consulta individual. Yo comencé a darme, no solamente porque me encanta la comunicación, me encanta el poder hablar, me di cuenta de lo importante que es educar a las personas en aquello y por cosas del destino, o sea, yo comencé por ese tema. O sea, realmente me incliné mucho por ahí, yo estaba en grupo de crecimiento, estaba aprendiendo de meditación, estaba aprendiendo de manejo de estrés para mí y de repente un ex profesor mío del colegio, que es psicólogo, me invita a acompañarlo a hacer unos talleres y ahí encuentro mi fascinación por hacer y por hacer dirigir y después yo comencé a profundizar. Entonces, cuando tú te miras, las cosas no son casuales y cuando tú quieres ser sincera contigo misma, me dices, ¿por qué será que me tocó este tema? Porque yo no comencé con otro. Realmente, en vez de Mira cómo se unieron esos todo caminos. resuelto, no, 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 no. Realmente la gran estresada era yo y las clases eran para mí. Entonces me Tú ayudó misma. mucho el poderme poner también en mi lugar, primero yo, y también hacer eso que yo le decía a las personas. Entonces, por muchos años fue uno de los talleres, después comencé a dar otro tipo de talleres, pero sigue siendo uno de los talleres que también muchas empresas a veces me piden y que yo me encanta poderlo dar, si no facilito una parte. El punto es aquí que realmente es un tema que a mí me encanta, que puedo darlo en diferentes niveles de profundidad. Aquí como en nuestro podcast queremos que la gente se lleve cosas prácticas. No quiero profundizar demasiado con química, con qué pasa, que como el mando, que cuando ya sale se dispara tal sustancia, después el comando de la hipófisis, que no sé cuánto. Ay, te di que, ay, me pierdo. Yo soy una que también me pierdo. No, no, y qué maravilloso porque el profundizar por ahí, sencillamente a mí el mensaje que me deja el cuerpo es tan perfecto, está diseñado para protegernos y todo está comunicado. Y como Sí, de un así es. adrenalinazo, de una segregación de adrenalina, inmediatamente hay un sensor en tu cerebro, el hipotálamo, y manda una señal a tus suprarrenales entonces tú entiendes, entonces cada hormonal que tú generas y que tú desprendes, pues maravilloso, o sea, es maravilloso, pero nos vamos a quedar con eso. Y yo quiero cerrar, Patricia, hablando de un método, Ujú. me gusta muchísimo, y que nos conecta con otra palabra que para mí es clave a la hora de hablar de estrés. Y hay una frase que yo utilizo en el Camino a tu Salud Real que se llama más coherencia, menos estrés. Igualmente te puedo decir, más coherencia, más salud, pero en este caso la voy a dedicar al estrés. Cuando estás en coherencia contigo, con tu sentir, con tu pensar, con tu hacer, tú bajas tu estrés. Cuando tú estás divorciada porque tú quieres una cosa, imagínate tú que tú estés en este podcast y tú digas, no, es que mi misión no tiene que ver con la comunicación, yo no quiero hacer esto, yo lo estoy haciendo forzando, entonces tú estás en incoherencia. Estás en Sí. incoherencia porque estás pensando y sintiendo una cosa y haciendo otra. Pero cuando tú estás alineada con tu propósito, como yo estoy en mi sala Wow, haciendo esto, me lleno yo de emoción. comienzo a desestresar. Yo lo que Sí, tengo yo que lo ver veo. es que yo no me pase de la raya en hacer demasiado, pero yo Ajá. tengo coherencia en lo que yo hago, en lo que yo siento, en lo que es mi pasión, en lo que yo Ujú. pienso, como yo creo en la honestidad como un valor, pero si yo soy Sí. deshonesta, entonces yo estoy siendo incoherente.
Entonces, Lo veo también así como ser gentil y transparente con uno mismo, porque cuando viene eso de ser generoso y ser gentil con uno, es que uno empieza a comunicarse con uno mismo, o sea, es como aquí tú y yo o detrás del podcast, del episodio que hablamos como dos personas, ¿verdad? Con la confianza que hay, ahí bien vendría esa coherencia de lo que yo he aprendido, o más bien de lo que yo puedo ser capaz de darme a mí, ese amor que yo me entrego, que yo me digo, sí, yo necesito esto o yo merezco esto, lo que debo de hacer para mí. Qué exacto. bonito esa frase, de verdad que sí. Entonces, bueno, en ese cierre, pues yo quiero, además de esa coherencia, hay otro tipo de coherencia que aprendí del Instituto Harvard. Es un instituto que está en California y que se dedica a estudiar el corazón como como un órgano que también tiene un sistema nervioso muy poderoso. O sea, que el sistema nervioso no está en el cerebro, el corazón también saca órdenes con el sistema nervioso que se comunican con el cerebro y el cerebro se comunica con el corazón. Entonces ellos tienen lo que se llama coherencia cardíaca. Ellos llaman coherencia cardíaca cuando tú eres capaz a través de tu respiración, a través de irla ritmando y relajando, a través de pensamientos altruistas, de gratitud. Para mí es el mensaje más importante cuando me enfoco en lo que yo tengo y no en lo que no tengo. Es una manera de trabajar mi estrés. Y yo comienzo a agradecer, a respirar, me puedo poner la mano en el corazón. Un día de esto vamos a traer un aparatito que tú te puedes, un sensor, yo tengo uno que me encanta para cuando hago los talleres de manejo de estrés, enseñarle a la gente cómo el patrón de tu corazón, el patrón de tu respiración comienza a cambiar, el patrón de tu cerebro comienza a cambiar solamente con respirar, con estar presente contigo, con enfocarte en lo que tienes, en dar gracias. Ahí comienza a bajar el estrés. Cuando tengas estrés mental, porque tú estás desesperado, porque no tienes la cantidad de dinero, porque no lograste aquello que tú querías, comienza a agradecer eso que sí lograste y eso que sí tienes. Y vas a ver cómo esa misma química, esa relajación que trae a tu cuerpo, comienza a cambiar la respuesta de tu entorno y comienza a cambiar tu propia respuesta y comienzas a encontrar por cuál es la vía, porque a veces no podemos encontrar la vía porque estamos tan en el mismo Conectado en la repetición. rutina, en el bucle. Entonces me despido con la palabra coherencia, como la palabra y la palabra gratitud, como las dos palabras fuertes que yo en lo personal uso y son mi transporte hacia disminuir y bajar el estrés. Ya las técnicas y todo lo demás la vamos aprendiendo en el camino. Un día vamos a dedicarlo a la meditación solamente, un día vamos a Sí. respirar, pero ahora nos quedamos con eso. Claro que sí, wow, qué linda manera de verdad de cerrar el episodio de hoy. Gracias, Yaraclina, por tan valiosa información. De verdad que en cada episodio me llevo como un todo y mi mente como expandida de tanta cosa buena que puedo aplicar para mi salud. Y espero también, esperamos que así mismo sea para ti que escuchas este episodio, para ti que nos estás viendo de aquel lado, que así mismo sea. Así que nos despedimos con un fuerte abrazo. Recuerden, cualquier pregunta, duda, nos la pueden hacer llegar a nuestras cuentas personales, Raquelina Luna en Instagram y Patricia Lunes sin la E. Y nos pueden seguir tanto en Instagram y en YouTube como Raquelina Luna. Y este Así podcast también que, sale por Spotify, o sea que también es un correcto. medio de difusión. En el mismo YouTube también pueden dejar sus preguntas, sus comentarios y también sugerirnos temas que estamos aquí para ustedes. Correcto, así mismo. Estamos atentos a todos sus comentarios. Así que, Bueno, nos señores, nos despedimos. veremos en una próxima. Adiós.